Y entonces, claro, ahí me vine abajo. Y después lo que dije es, bueno, en realidad, que no conseguí todavía el paso de referencia a la otra vez en el libro. Eso fue como casi lo que más me... No, pero a ver, porque estuve mirando, ¿ves? Entonces, las cosas que te mostraba eran así, ¿entendés? Que maravilha, desabou, que maravilha. Eran así, yo las recortaba y las pegaba. La batia na máquina, recortava e colava de novo. Y que cortaba el papel. Incrível, incrível. Entonces, fue así. Después lo adecentaron ¿entendés? Eran cosas así. Vos que decías del hombre árbol. Todo esto son cosas que no se publicaron. Todo esto... Son partes de la novela que sí, quedaron fuera? Que quedaron fuera, en montones. Incrível. E nunca mais pensou em fazer algo com isto? O sea, a veces, Às vezes? ¿ves? Que incrível. Hacía así, recortaba cosas. Algún día capaz, cuando esté más viejo. Yo hice el recorrido por el Museo Histórico y yo voy hablando y contando cosas sobre la historia de Argentina. No, estuviste bien, no, estuvo bien. Y una vez yo estaba haciendo una exposición como en mi rol de performático de guía de museo, y cuando yo estaba hablando, por empezar, ella dijo, ¿por qué no hacemos el recorrido con el guía? Claro, del museo, digo, es mi competencia. O sea, yo estoy haciendo un recorrido paralelo y lo estoy haciendo solo para vos, y vos querés que vayamos con la manada y escuchar lo que escuchan todos, que además no es así. Y después cuando yo hablaba... No, tenías razón, era mejor plan el tuyo. Pero yo en ese momento estaba como muy obsesionado con que mi recorrido era interesante. Después ya me di cuenta que no. Pero yo al comienzo creía que sí. Y entonces, todos pasamos por eso. Ah, bueno, no te bien. preocupes. Eso me por ahí me también. deja más tranquilo. Entonces, lo que... Sí. Que maravilha. Que maravilha. ¿Quién le editó? Y los hizo Ana Plush. Ella es la que hace los libros. Ella es en realidad la editora de la editorial. Que de maravilha. Miguel Que maravilha. y este es el ¿De quién? de latín. Ah, ¿cuál te editaste de Bellete? La Matanza. Ah, La Matanza. Yo eso no lo leí. Ese es tu amigo que vive en Canadá. No, en México. Es Mario. Ah, Mario. Sí, ya, es cierto. Yo La Matanza no lo he leído.
Bueno, podemos pasarte, hay varios. Podemos pasar. Todavía no he hecho. Vos lees con PDF, si quieres. En PDF, en Word, en el book, siempre que sea digital, cualquier formato. No, muy genial. ¿Le podría sacar una foto también y verla así? Sí. Vos sos el encargado de, La estampa, de la- registrar todo. Sos el documentalista. Después nosotros morimos y vos esto lo vendés a cualquier plato. Y te compras, Y si no es por gato, y te lo compras compro. los Soria. Y si no es por plata, lo pueden vender por estaño también. Tú lo cambias por Estaño. estaño. Maravilla. O- Ya, libertad, libertad. ¿Cómo se llaman cada uno? Mira. Se llama Shu, en chino. Este se llama Pitugas. Este se llama Benito. Y te puedo enseñar la privada, que es muy bonita. Mira, aquí hay hay unas fuentes. Ah, sí, bueno, vamos. Ya están locas para salir. Sí. Sí, porque ensucian fuera. Vamos. Sí, es una cosa así, porque viste el alrededor que es todo Sí. bullicio y aquí es paz y tranquilo. Y hay árboles frutales, puedes sacar la fuente, ¿no? Ay, qué lindo, sí. Sí, la verdad es que delicioso vivir acá, ¿no? Sí, estoy feliz, porque es como esquizofrénico. Porque ya hice el intento de ir a etcétera, y me desespero. En cambio aquí cuando quiero... Sos una persona de la ciudad. Sí, no. Entonces este lugar es perfecto. Porque puedo estar ahí encerrado en el silencio absoluto y cuando quiero lo rompo. Wow. ¿Y no le ponen agua? No, está prohibido. Está prohibido tener fuentes y chimeneas privadas. Por los monstruos. Es raro, pero mi vida onírica suele ser despierta. O sea, yo me, digamos que yo pienso mucho en términos de violencia, de sufrimiento, de monstruos, pero mis monstruos no son monstruos de ficción, mis monstruos son de repente pensar en escenas. Por ejemplo, en mi narrativa, todas las personas tienen una especie de trastorno de la percepción, perciben las cosas de un modo distorsionado, y al percibir de un modo distorsionado, y ahora digamos que pongo un matiz a lo de la distorsión, reaccionan de acuerdo a esa distorsión, y entonces eso les lleva a ser brutalmente violentos, por una violencia contenida. De repente yo trabajo mucho la violencia contenida, el absurdo de actuar de acuerdo a lo que se percibe, un poco irte por la vía de cómo lo que yo estoy viviendo me llevó a tomar esta decisión, pero no es que mi decisión sea ni buena ni mala, solo fue una decisión que yo tomé como personaje. Entonces mi relación con lo onírico pasa un poco por estar despierto, porque se relaciona mucho con cómo yo percibo el mundo. Puedo tener chimeneas. Pero justo puso los cartones ahí para darle un toque. Parece que supo que ibas a grabar la fuente. Sí, ¿no? Y le puse los cartones al fondo. Claro. En ese instante, ¿viste? ¿Ves? Es como cuando es la casualidad de los... ¿Qué ley de probabilidad puede haber de que tú estés grabando la fuente y ese se pone un cartón en un instante? Es que sí, hay que manejarse con cuidado. 5 minutos antes, 2 minutos antes, no, No, en el momento exacto. exacto. O sea, ¿cuándo en tu vida has venido a grabar esto? Nunca. ¿Cuándo he puesto cartones? Jamás. A eso hay que estar atento. Sí, hay que estar atentísimo.
Yo, Y se sienta ahí. ¿Por qué? No. los perros van a ir a hablar. Pero viste que fue justo cuando salí. Sí, me parece interesante la idea de conjuro y hechizo. Yo escribo de alguna manera así para conjurar, pero me parece que para conjurar mis propios fantasmas, mis propios demonios, que como soy un ser humano, y los demás también, lo que permite la literatura es que todos más o menos sentimos lo mismo, algunos nos metemos más hondo que otros, pero bueno, si alguien tolera o lee mis libros, es porque siente que esas voces a veces malignas o a veces muy violentas, también le pertenecen. Y bueno, y eso es lo que a mí eso también es socializar la inadaptación, ¿entendés? Vos, bueno, eso que supuestamente se oculta, si vos no lo ocultás, si vos lo volcás, ¿no? Se lo das a los demás para que lo lean, y los demás te aceptan esos libros. Sí. Bueno, ahí está el dicho, ¿no? Todo lo que ocultes te destruirá y todo lo que muestres te salvará, una cosa así, ¿no? Eso de casi no tener secretos, porque todo lo peor también lo metes ahí, Sí. te da una extraña libertad también. Bueno, ahorita va a entrar. ¿Cómo se llamará el azar objetivo? No sé. Yo lo que, o sea, a mí me gusta la cámara un poco por esas... ¡Ey! ¡Au! Yo también cuando iba a contar cómo todo cambia en una milésima de segundo que no te das cuenta en la vida cotidiana. Exacto. ¿Tienes una cámara? Sí. Exacto. Voy a tomar esto y ya no. Es como que eso es un receptáculo, no sé, muchas veces estoy tipo caminando y algo pasa y yo estoy tipo, bueno, mis ojos espero que los guarden bien porque y a veces tener eso ayuda. A mí me gustan las tomas gigantes porque es un poco eso, es dar el espacio para que algo pase. Sí. Y un poco, no sé, yo cuando estoy en ese ejercicio también de escribir un poco el flujo, siento como que es como que dar el espacio para que algo pase. También. Claro. Y cuando uno escribe también, ¿no? Claro, si yo digo, voy a escribir de tal cosa, pues no, qué aburrido, ¿no? ¿Para qué? Por eso nunca pude hacer cine, por ejemplo, el guión, cuando estudié, porque estudié cine. Sí. También como pretexto, sí. Era algo que te iba a preguntar, pero nuestra charla fue... Sí, se fue por un lado. No, pero es que yo decía, a ver, no puedo hacer un guión, aparte imagínate, no sé, en los 80, ¿no? Que era el cine con guión, no sé qué. Decía, pero ¿cómo voy a hacer un guión tal cual? ¿Ya para qué? O sea, ¿no? Ya sé cómo va a terminar. Mi vida, ¿ves? Y aquí mira una avenida horrible. Sí. Como el contraste. Sí. Y eso que ahorita no hay tráfico, por eso se pone que no puedes creer que haya tal diferencia. Y yo siempre digo que un escritor es alguien que esa energía psíquica la potencia, la conserva, trata de ponerla en el libro para que quede atrapada ahí, y el lector, todo esto es vudú, contradiciéndome de todo lo que te dije anteriormente, ¿no? Y el lector recibe esa energía, porque una cosa que me han dicho de mis libros, que tratan de temas generalmente horribles, es que de alguna manera te levantan, porque esa energía, como esa fuerza, te entusiasma. Digo, es una mezcla extraña, ¿no?
Sí. Mi mente, todo lo que escucho tiene una relación 360 y de repente yo estoy hablando contigo, pero estoy atento a unos pájaros que suenan por acá, estoy atento a unos pasos que hay por allá, estoy atento como que a muchas cosas al mismo tiempo y eso me hace crear una serie de cuadros que probablemente de ahí salga esa distorsión. Entonces, sí tengo algunas pesadillas, hay algunos de mis cuentos que surgieron en pesadillas, pero regularmente lo onírico yo lo encuentro en cosas, yo estoy viendo las noticias y hay cosas que para mí me resultan absurdas, me resultan una pesadilla en el sentido estricto de en los sueños pasan cosas imposibles, o sea, pasan cosas como que sale la mano de un pecho de una persona, hay un pájaro que en el abdomen de alguien, esas cosas pasan, sí, pero esas cosas yo las encuentro en los periódicos, entonces como que yo estoy despierto y ahí es donde tengo lo onírico. Yo a honestidad no sé por qué yo quería escribir sobre las pesadillas. Sí es cierto que en la época en la que era muy religioso solía tener, digamos que, sueños muy vívidos con temas vinculados a todos los monstruos que se inventa la religión, como Satanás y cosas por el estilo. Como el constructo onírico de Satanás, yo lo tenía y tenía que hacer todo el ritual de hacer la oración para calmarme, para volver a dormir y tal, pero en este momento mis pesadillas van por otra vía. Y como bien tú dices, tanto en la naturaleza, pero también en la vida cotidiana y en los artificios, en las creaciones artísticas, también cada vez hay menos espacio, ¿no? Por ejemplo, las plataformas, las películas, etcétera, ¿no? La idea de ir al cine, ¿no? No es solamente la película, es toda la puesta en escena de la sala oscura, de estar con un grupo de gente, apreciando algo. No es lo mismo ver la película un lunes que un jueves, con un público distinto, acompañado, que verlo en la pantalla, no sé. Entonces eso se está perdiendo muchísimo, ¿no? Sí. Y yo trato, ¿no? Por eso también de alguna manera hago cierta práctica sufi, ¿no? De la mística del Islam, ¿no? Voy, pero para eso voy, ¿no? O sea, yo no voy por una idea mística, ni mucho menos, sino todo lo que ellos dicen místico, yo lo digo artístico, porque a mí me ofrece, para mí fue como una escuela, ya voy a hacer como mi Eso te iba a preguntar, ¿qué el sufi tiene? Sí, es eso, digo, porque no es una religión primero, ¿no? Entonces eso me parece fantástico, ¿no? Y es tangible. Mira, yo no conozco nada del sufi, ¿me podrías explicar un poco? O sea, lo que pensamos, por lo menos. Sí. El sufismo, de alguna manera, se conoce como el ala mística del Islam, ¿no? Pero no es Islam, o sea, pasa por el Islam, o sea, se vuelve islámico por un libro concreto, por el Corán, porque el Corán aparece cuando ya es historia, y lo único que tiene impresionante el Corán es que nadie lo ha tocado, o sea, no ha sido traducido, quiero decir, ¿no? A diferencia de los otros libros sagrados, no sé, los libros antiguos, pues ha habido traducciones, ¿no? De la Biblia, de la Torá, etc. Pero en cambio el Corán, como le fue dictado a Mahoma, que era analfabeto y no pudo haber en 2 días haber escrito eso, y como ya es en la historia, se guarda un registro, y ese libro no ha sido tocado hasta ahora. Incluso para que tenga efecto, por decirlo de alguna manera, ingresar en el Corán,
tiene que ser dicho en árabe, que no entiendes nada de árabe, pero es fondo y forma. Sí, nadie entiende nada, ¿no? Entonces, pero un poco la idea es entrar en ese universo sin entender, pero sí dar el espacio. Me explico, crear un espacio para entendimiento también. Fuera del mundo, ¿no? Porque hay traducciones del Corán, obviamente, pero eso para que te entiendas un poco de lo que dijiste, ¿no? No sé. Y de pronto es reunirse para repetir 100 veces uno de los nombres de Dios, es decir, Alá, Akbar, Alá, así, repetir, y entrar en estados de éxtasis, ¿no? De manera que estamos diseñados como humanos para poder entrar en esa otra dimensión sin necesidad de oxígeno solamente, claro. ¿No? Yo alguna vez dije que una novela es una enfermedad de la que uno se cura escribiéndola. Y bueno, yo tengo, mis novelas son como enfermedades, ¿viste? Yo siento que hay algo que por acá atrás me está molestando, sí, me está atormentando. Digo, bueno, es hora de sentarse, y no lo digo, lo hago. Sí, y escribir sobre eso y sacármelo de encima. ¿Es una sensación física? Es una sensación física, todo es físico. Todo es físico. Todo es físico. Incluso yo siempre digo que no lo inventé yo, ¿no? Que uno reconoce el arte por reacciones físicas. Sí. Lo siente acá, lo siente ¿no? En el escalofrío, por más que sepamos mucho sobre literatura, hayamos leído mucho y qué sé yo, siempre cuando uno se encuentra con algo realmente que lo conmociona porque sí, no leíste nunca nada parecido, la sensación siempre es física, ¿no? Los derviches giradores, los sufis, ¿no? Los que giran. Por ejemplo, esos fueron los inventores del cine analógico, del 24 por segundo. Porque cuando tú estás girando, que yo giraba en una época dificilísima, aprender a girar, ¿no? Con las faldas y esto, ¿no? En una época yo era girador. ¿Qué época fue esa? Hace como 15 años, no sé. Ahora sí giro, pero en grupo, pero antes era el girador ese único, ¿no? Lo que sucede es el mismo efecto del 24 por segundo del cine, del movimiento, pero en este caso, en el girador, porque estás rezando, para poder mantener ese equilibrio, tienes que estar rezando, pero rezar no es rezar en católico, así de que Dios, no, es repetir un mantra. Eso, mantras, sí. Y de pronto tienes visión de 360 grados, porque al momento de estar girando, llegas a un punto en el cual toda la realidad se vuelve una, ¿no? Aquí yo veo a ti, veo atrás, veo aquí, todo uno. Entonces ahí comprendo que un poco que es el fin del sufismo, de lo místico en general, que todo es lo mismo. No hay que entender nada más. Es saber que todo es lo mismo, el bien y el mal, qué bueno, etc. Esos son accidentes que nosotros no estamos preparados para entender. Pero sí que hay una realidad única, ¿no? Que está más allá de lo que nuestros sentidos nos dicen. Y entonces es como una probadita mecánica, por eso me interesa mucho, porque es muy concreto. Claro. ¿Sí me explico? No es que hay que confiar, creer, claro. No hay fe, es real. Sí. Y también cuando se hace el otro giro, que es el grupo, también hay como ejercicio de respiración y de pronto caemos en éxtasis y nos vamos a otro mundo dentro de energías reales, porque en eso sí creo, ¿no? Claro. Que crea yo, tengo fe, no creo ni si Cristo nació, si Lázaro resucitó, eso no me importa, pero sí sé que hay energías por las cuales, por ejemplo, estamos conversando tú y yo ahora. Claro. ¿No? Y por lo cual me cae bien, no hay gente que te cae mal, hay gente que no te saluda, sí. No sé, hay algo, te enamoras, no sé, eso es energía, ¿no? Sí, totalmente. Y eso no es fe en algo, ¿no? Es vibración, ¿no? Sí, sí. Pero eso sí existe, pero no es tangible, ¿no? Sí, sí. Entonces, justamente, los sufis se basan en eso, y es mucho antes, es anterior al Islam. Porque es que no se sabe, por ejemplo, la Meca, eso ya era un centro de oración antes de Mahoma. Yo solo para explicarte, fui creada en... Y después acá hay cosas
además de dibujitos. Estas son las cosas que hicieron. Esto, pará. Porque esto, o sea, no tiene mucho. Son también. Sí, de todos los cuentos. O Cacano. Seguro. ¿Ves? Qué maravilla. Tengo cosas pegadas. Pero es todo en blanco y negro, a veces no tiene bollete, yo qué sé. Esto es de Alemania, por ejemplo. ¿Ves? Estas cosas. La máquina de ideas negras. Increíble. Estos son dibujitos. Esto también. O sea, elegía lugares lindos de las revistas y ponía a los personajes hechos mierda. A la gente de Auschwitz. Sí. Esto es la máquina del insomnio. La máquina del llanto. La máquina del tartamudeo. Esto es Alemania. Increíble. Estos son los espantapájaros. Estos son de la colección Prinzhorn. Que te decía. Estos los utilicé también. Es arte de enfermos mentales. Esto en Alemania. No paso visible. Increíble. Este ya lo viste, son dibujitos. Y después esto es lo que... Solo un instante. Estoy... Todas las religiones a mí me interesan por lo que me ofrecen para escribir. Digamos que yo fui muy católico en una época, ya no soy nada. De hecho, en algún momento alguien definió como que a mí me gusta creer que creo. O sea, a mí me gusta creer, pero en realidad no creo fuera de la escritura, de la creación como artefacto. Yo no tengo ningún otro credo. Aunque todo el mundo sepa que todo el mundo le caga. Escalón, Bueno, difícil porque El Tercer Ojo se presenta a sí misma como una editorial, pero más que una editorial es como una especie de plataforma. Es una plataforma porque es una editorial que no solo se basa en la publicación de libros, sino es una editorial que se basa en, no sé, la instalación de situaciones performáticas, en la armada de congresos, que en este caso le dijimos Coleripalooza. No sé, es una editorial, pero que más que la publicación de los libros puntuales, lo que pretende es que se genere toda una cosa alrededor del circuito literario y que el libro venga a ser como la encarnación de esos encuentros. Y bueno, como te decía, pues es un tiempo muerto, rarísimo, porque como llega del mar la alerta, se tarda un minuto en llegar. Entonces tú ya sabes que va a venir algo que no sabes qué es, hasta qué grado puede ser. Pero no, en ese momento, pues como que se detiene todo, ¿no? Porque todo está en calma, todo está en paz, todo está
como el eclipse, ¿no? Que lo pasé ahora, ese eclipse solar total. Sí, estuvo bueno, sí. Lo pasé justo en el lugar, así de casualidad, en la península de Yucatán. ¿Ah, sí? Estuve, que era el lugar en el mundo donde se iba a ver de manera más evidente, y lo pasé dentro del mar. Yo estaba metido en el mar. ¿En cuál playa? En Progreso, en Yucatán. Y Mérida, ¿no? Y estaba allí y de pronto todo se detuvo también, era muy parecido, ¿no? Porque sentía las mareas del mar, total se detuvo el mar, se detuvo todo, ¿no? En el momento del eclipse, ¿no? Fue muy curioso esos momentos de excepción, ¿no? Que me interesa muchísimo porque pues justamente es lo que busco, ¿no? En la escritura, ¿no? Tratar del arte, no sé, en general cuando soy espectador, lector, etcétera, o hago algo, ¿no? de escritura, es justamente buscar dentro de la propia realidad esos momentos de excepción, ¿no? Que te permiten tener la suficiente perspectiva para poder observar cosas cotidianas que no vemos, ¿no? O sea, yo no creo mucho en como que hay que ser muy fantasioso, etcétera, no, pero sí observar, pero que es casi imposible observar dentro de lo cotidiano. Bueno, justo como que en la pregunta anterior dije que para mí el libro era la encarnación del momento, y eso se traduce en los libros de dos formas. Una es lo que hay, fue lo que fue, entonces los libros un poco también se publican y funcionan en relación al material disponible, que en Argentina, como sabemos todos, es complicado. Y luego, más allá de eso, ¿por qué no hacerlo industrial? Bueno, hace relativamente poco Quintín sacó una nota hablando de que los libros eran como únicos y eran libros muy exclusivos para los lectores. Y a mí lo que me pasa es que mucha gente le criticó bueno, entonces estamos como avanzando hacia un esnobismo de la literatura, y lo que pienso es, bueno, ¿leíste todos los libros que hay disponibles? O sea, ¿estás reclamando que hay un esnobismo de la literatura porque eres un gran consumidor de libros? Perdón, te veo en Twitter peleando con Quintín. Más allá de eso, los libros están llegando a la gente a la que tienen que llegar. Y están llegando a la gente que tienen que llegar, o sea, no solo en Argentina donde se publica, sino en Santo Domingo, en Colombia, o sea, están llegando a la gente que tienen que llegar realmente. Y no porque tengan que llegar porque se lo merezcan, porque no nos manejamos así, sino porque es la gente que está realmente interesada. Entonces, hacer 500 libros para que gente los tenga en su biblioteca, no los lea, no les preste atención, prefiero hacer 5 y que lleguen a la gente que los va a leer. Más allá de eso, como los cuerpos son cuerpos únicos, como la encarnación de un momento es una cosa que hasta cierto punto es medio sagrada, y requieren un tiempo, requieren una dedicación, requieren como una individualidad. Los libros, a mí lo que más me interesa del libro como soporte de un discurso es que es un soporte que es móvil y con el que interactúas todo el tiempo. Estás pasando páginas, o sea, tienes un cuerpo en las manos que está interactuando contigo, y es una tecnología que es antiquísima y sigue funcionando y no ha podido ser mejorada, y siempre ha sido interactiva y sigue siendo interactiva. O sea, no estás pasando el dedo por una pantalla, estás como reaccionando con un objeto tridimensional que está reaccionando contigo. De hecho, el papel respira, y el papel respira y respira humedad, y se hincha en momentos de humedad, y
se encoge. ¿Qué más que tienes como un objeto vivo en las manos? Entonces, sí, bueno, no es una producción masiva, primero porque la proyección no es a la masividad, y segundo porque sería imposible como masivizar la reencarnación, no sé. Eso. Y después viene la parte un poco lúdica, porque lo mío no es arte, ¿eh? Yo siempre le digo a los de la editorial, ¿no? Les digo, che, que no quede muy bien esto, ¿eh? Miren que es arte truchito. No sé si entendés la palabra. Truchito no. Truchito es, algo trucho es algo falso. Una cosa trucha no es lo que parece, sí. Es una porquería. Es una porquería. Digo, mira que si no te preocupes que voy a quedar bien truchito, me dice. Muy bueno. No lo hagan más lindo, déjenlo así como es. Sí. Bien trucho. Entonces, los diseños, las colajes surgieron como un juego lúdico. Sí, es una especie de... que sirve, ¿no? Porque para muchas cosas ha servido. Por ejemplo, en Alemania sentí, por ejemplo, que era muy importante agregarle ese... Ahí tomé una serie de fotografías de Auschwitz, sí. y las empecé a trabajar. Pues me pareció que eso tenía... eso ahí en ese caso, y después de la colección Prinzhorn, que es una colección de un médico alemán, que fue el primero que coleccionó arte de los enfermos mentales, sí. Y metí varios de esos cuadros o dibujos de la colección Prinzhorn, porque me parecía que estaban ahí me pareció necesario, como me pareció necesario en el Dios Árbol hacer esos recortes y hacer esas hojas o esos árboles, esos... Sí. Hombre árbol, mujer árbol, me pareció que también es truchito, ¿no? Pero me pareció que servía, que estaba genial. Que servía, en otros casos siempre sirve, no es que lo hago de más. Yo creo que algunos textos exigen materiales distintos y que también existe el momento en el que el texto no solo te exige un material distinto, sino una plástica distinta. O sea, más allá del material puntual, que como dije ya antes, un poco tiene que ver con las posibilidades que tenemos en este momento, así que quizás si yo tuviera todas las posibilidades disponibles, no todos serían libros, algunos serían cajas, algunos serían escritos en el cielo, como hizo Zurita, no sé, o escritos en la playa, como dice Cecilia Vicuña, sino que exigen como estéticas gráficas o plásticas diferentes. La verdad es que un poco con mi equipo, o sea, Lupino, en líneas generales, que es el que propone principalmente los textos que editamos,
tiene como una cosa muy marcada sobre lo que es la escritura y aunque no sea programática, porque lo que es programático se estanca y se muere, sí sabemos qué es lo que nos interesa y qué es lo que estamos buscando, entonces no hay tanta distancia ni hay tanto problema a la hora de elegir los materiales porque el material de escritura siempre es como el mismo libro que se está escribiendo. Sí. Que también hay algo ahí. Quizá te paras ahí y te hago una imagen. Yo escribo porque me asaltan ideas perturbadoras, que me toman. Pueden empezar por una imagen, pueden empezar, yo soy muy de imágenes y es raro porque soy ciego, pero de repente yo veo la imagen de un hombre o de un ser asexual cortando la ingle a una mujer con un cuchillo fileteador y de repente sé que ahí hay algo que debo contar. O de repente tengo la imagen de un hombre masturbándose frente al cadáver de la esposa o al cadáver y ahí tengo otra imagen. Sí. Y ahí tengo como que otro detonador. Entonces yo tengo detonaciones que me llevan a escribir o leí de repente sobre de repente un personaje y ese personaje, una frase me arrastró. Tú ves como cuando tomas un caballo por la rienda y lo alas por el cabestro hasta, bueno, entonces hay imágenes que me hacen eso. Entonces cuando una imagen me atrapa de ese modo, pues yo me siento y escribo. Algunas veces lo aparto y después de un rato escribiendo, y digo que debo continuar al día siguiente. Ok, ahora debo investigar. Yo no me planteo, digo, primero déjame investigar y luego escribo. Yo primero comienzo a escribir y después comienzo a investigar, a leer, a ver para dónde voy. Y escribo así. Si es una novela, yo no digo, esta novela la voy a terminar este año. O sea, yo comienzo una novela y la termino cuando la termino. Con un cuento de repente sí puedo ser más ágil, pero yo el tiempo de escritura para mí no funciona en términos de meta. O sea, yo no trabajo por indicadores de logro porque no soy una factoría. Sí, perfecto. ¿Por qué publican los textos que ustedes publican? Porque pasa algo alrededor de esos textos. Y eso, la verdad que no sé muy bien cómo definirlo, porque han llegado otros textos que quizás se han quedado enganchados, pero como el texto viene, como la publicación viene a ser la materialización o la reencarnación de un evento, es como justo en el momento en el que está pasando algo en relación a ese texto y se está materializando algo ahí, es que decimos, bueno, activemos y hagamos el libro que resulta de esto. Perfecto. Bueno, René Cuellar es probablemente y sin lugar a dudas la artista más importante de Buenos Aires y también quiero decir la artista más importante de Argentina. Probablemente la última gran artista que tuvimos. No porque no hayamos tenido otros artistas y otras artistas, podría nombrar a Laiseca infinitamente, ¿no? Una y otra vez y me quedaría corto, pero también podría nombrar a Waldo Lamborghini, también podría nombrar a Silvina Ocampo y también podría nombrar a Ana Vivas, que está viva, porque no solo hay que nombrar a los muertos o ni están muertos. Perfecto. ¿Cuándo leíste a Marcelo Fox por primera vez? ¿Cómo supe de él? Llegué a Fox a través de Laiseca, ¿no? Como a casi todo en esta vida. Una vez la me dijo que Fox era un genio que no tenía talento, era puro genio y había muerto decapitado por el ferrocarril Mitre. Yo conocía que Mishima había muerto decapitado en el seppuku, en el suicidio ritual japonés,
pero la verdad que me parecía totalmente original alguien que era decapitado por un tren. Y no lo hubiese imaginado si Dai no me lo hubiese contado. Y cuando escuché hablar por primera vez de Fox, de la manera en que lo hacía Naiseca, que no era alguien que regalara elogios, porque no hay que hacer el bien sin mirar a quién, digamos que fui a leerlo. Y lo que tuve es la revelación de que Lai decía la verdad, algo que yo ya sabía, pero que siempre es un placer confirmar. Hay algo muy raro, rarísimo. Yo soy muy antiobjeto absoluto, no te das cuenta, no hay nada, no hay ni biblioteca. O sea, y esto era un proyecto. Sí, ¿qué es esto? Es un proyecto. Aquí esto estaba lleno antes. Es un proyecto que se llama Los 100.000 libros de Belletín. Entonces, todos esos son libros míos. Que yo tenía la idea de hacer en paralelo al mundo editorial, hacer los 100.000 libros. Y entonces, no para competir con el mundo editorial tradicional, sino para complementarlo de alguna manera. Entonces, no sé, tú me invitas ahora, o sea, tenía que ir, no sé, a Río, no sé, a la universidad, y entonces no iba a pedir a la editorial, a pasarme ahí, que nos mande, no sé. Entonces yo en mi mochila llevaba esos libros y estaban ya de antemano fuera del mercado, porque lo había hecho con mi dinero, que no sé, en portugués existirá una palabra para el dinero que sobra, porque el dinero nunca sobra, pero para el dinero de la diversión, para el dinero, claro, en lugar de irme a tomar cerveza o de un restaurante, puse el dinero aquí para que estos libros estuvieran desde siempre fuera de que invertí tanto y ahora lo tengo que vender tanto. Entonces era como, no tenía valor. No sé qué me van a preguntar cosas. No sé, no, ¿para qué te escribir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, no. Eso. Eso fue tan lindo. Creo que de Isla Margarita. Hola, Belie, habíamos hablado por el corto y lo que quiero contarte es que finalmente una paleontóloga brasileña va a viajar a Ciudad de México y va a entrevistar a Mario Bellatín allá. Entonces en el corto va a aparecer Felipe Poleri hablando desde Montevideo, que va a ser entrevistado por Luis Guilherme Fonseca, y Mario Bellatín hablando desde Ciudad de México, va a ser entrevistado por Camila, y después va a venir Luis Guilherme a Buenos Aires y te va a entrevistar a vos entre el 6 y el 9, me dijiste, porque después te vas. Y lo que teníamos pendiente es encontrarnos nosotros a
tomar una cerveza. Ahora voy a volver a escuchar tu audio porque me habías dicho los días que no podías.